De vuelta en la casa, el pelirrojo le preguntaba a su amigo que si era cierto que había conocido a aquel sujeto en la torre del demonio, y que mató calamidades con sus propias manos. Incluso venció a un discípulo de rango. Este le confirmaba cada una de estas preguntas, pero el chico molesto y un poco incrédulo, le decía que como se suponía que iba a creer eso, además él dañó todos sus artefactos. Por otro lado el prota le decía que todos esos eran falsos. El pelirrojo le preguntaba en qué cuadro divino estaba, y el prota le responde que si acaso necesita estar en uno. Le pregunta qué dios divino sigue Keka, que prácticamente es la misma pregunta, y el prota le dice que se sigue a él mismo y a nadie más. Le pregunta por su clase despertada y le dice, que repartidor de pizza, pero sabiendo que lo estaba tomando del pelo no da más rodeos y le pregunta su nombre. Él le dice que su nombre es Legeón. Que se nombrará ese nombre lo molestó y el joven a su lado trataba de calmarlo. El pelirrojo, liberando su poder, comienza a enumerar cada una de las faltas que hizo y le dice que para rematar se atreve a hacerse pasar por Legeón, y eso no lo iba a permitir. El sistema le advertía que el maná del discípulo de Géminis estaba explotando, y él decía que eso era muy guay, pero que a ese paso iba a quemar toda la casa. Activa la mirada de Dios. Y comienza a ver la información del pelirrojo, y decía que su nombre era Cheon Sun-jae, discípulo de Géminis, un despertado de rango A, y que su sobrenombre era el Castigador. Tiene habilidades como Quemar Bruja rango S, Sello de Nieve Perpetua rango A, contando también con rasgos como Genio, la cual tiene un aprendizaje del 200%. Ya quisiera tener eso, resolvería todos los problemas que tengo. También contaba con Previsión, Obsesión persistente y Adoración de ídolos. Las tres última me parecieron a fanático o acosador. Dentro de sí, decía que a una edad tan temprana ya estaba usando una invocación de rango A, y que con razón su rasgo era de genio. Cubriéndose de las llamas que emanaba el pelirrojo, le decía al prota que Sun-jae es un severo fanático de Legeón, o sea de su persona. Y le termina por preguntar que si acaso no le ha oído, debe salir de su casa si no quiere morir. Pero en un solo parpadeo, el prota se pone detrás de él y pone sus dedos en posición de golpeo, y ya sabemos lo letales que son esos dedos, y no mal pienses, Valentina, que no es para eso. El pelirrojo intenta voltear, pero ya era muy tarde. Fue incluso más lento que las indirectas que incluso hoy sigo sin coger, que roncón. En fin, lo golpea y lo manda a dormir a otro lado de la casa. Se planta delante de él y le dice que si acaso estaba loco. La casa era una cosa, pero con esa presión de maná iba a quemar todo el edificio. El joven, algo temeroso, le pregunta al prota si su amigo no estaba muerto. Él le dice que supone que está bien. Por otro lado, el pelirrojo estaba desmayado, con la boca de espuma y con severo chichón en la frente. Y mientras que el joven intentaba despertar a su amigo, el prota por otra parte le decía que se iría a dormir y que despertará cuando le apeteciera. Abre el cuarto y se encuentra con un montón de muñecos dedicados a él. Era más como un cuarto donde le rinde homenaje. Se queda perplejo al ver todo eso y le pregunta qué era eso. El joven trata de explicarle y le dice que como acaba de ver, Sun-jae es fanático de Legeón. Al mismo tiempo este mismo despierta y le advierte que no entre a esa habitación, ya que estaba llena de su colección de Legeón que valora más que su propia vida. Entra y toma uno de esos y él dice que por lo menos dejará que les quite la cabeza, ya que lo hace sentir incómodo, pero el prota, como es más de acciones, se la quita de una vez. Él le dice que espere y que no hiciera más locuras, pero el prota le dice que no es ningún loco, él mismo es Legeón. Bueno, pues el prota siguió descabezándolos. Al día siguiente, en un café, el santo de Sagitario se encontraba viendo las noticias, en donde decían que 2 de los discípulos de Géminis fueron humillados por un solo individuo desconocido y que además esa persona hurtó las pertenencias y ropa de las víctimas. Hugo pensaba que definitivamente se trataba de él. Pero la mesera del lugar interrumpe sus pensamientos y le pregunta qué va a ordenar. Él sintió de inmediato que algo estaba mal con ella, y le dice que se deje de tonterías, revelándonos que se trata de Yang Wei. Este le dice que no era nada divertido que lo descubriera tan rápido, y que había pasado un tiempo desde que los dos se vieron. Y le propone que le diga lo que sabe al respecto de lo que estaba pasando. Pero Hugo, algo molesto, le dice que ya recuerda porque no le caía bien, era por el hecho de que es un pervertido que posee los cuerpos de otras personas.
Pero bueno, Hugo choca los dedos y libera a esta persona del control de Yang Wei, quedando esta desorientada. Hugo pensaba que Yang se encontraba haciendo trucos como ese y eso no era una casualidad, así que debía encontrar a Lee Jeon antes que nadie. La acción pasa a este mercado ubicado en la provincia de Gyeonggi en Bucheon. Dentro estaban haciendo las compras estos dos, en donde el joven le preguntaba al pelirrojo si de verdad el prota era Lee Jeon, pero el pelirrojo le preguntaba si estaba bromeando, no podía ser él ya que lucía diferente. Además, Lee Jeon es un héroe que salvó a la humanidad, no puede estar creyendo que es un matón como él. Pero se cuestiona, ya que él lo vio salir de la torre del demonio. Además es demasiado fuerte, así que es probable que sí sea, pero el pelirrojo sigue a la negativa. Ya que no coincide con lo que dijo su padre, al mencionar a su padre el joven le dice que debía de tener razón ya que su padre era de Sagitario, pero bueno, nos cortan la conversación. Pero tengo que decirles que el padre del pelirrojo no es alguien corriente, y ya lo hemos visto antes. Cuando estaban a punto de seguir con sus compras, alguien grita que hay un ladrón, llamando así la atención de los dos. Y justo este mismo a una velocidad increíble pasa entre los dos. ¿Acaso no lo viste venir? El joven supone que con esa velocidad debe ser un discípulo de Scorpio y decían también que a esa velocidad se robaría todos los artículos de la tienda. Yo la verdad no lo creo a menos que tenga algún artefacto como un bolso de eso duros de llenar. En fin, va por toda la tienda causando estragos y llevándose uno que otro producto. Mientras corría decía que ni siquiera un santo podría ser capaz de atraparlo, y como ya estaba satisfecho con lo que cargaba iba a ir a algún lugar acordado. Pero de inmediato y sin esperarlo el prota lo rebasa y extiende su puño haciendo que este caiga para ser golpeado. ¿Qué? ¿Acaso no lo viste venir? Este claramente no podía creerlo, antes había alardeado mucho Jejej. El joven al verlo le pregunta qué se encontraba haciendo en ese lugar, el prota le dice que se le había olvidado de decirle que le comprara algo de pollo. Por otro lado alguien le dice que eso fue impresionante, los discípulos de Scorpio son difíciles de atrapar gracias a lo rápidos que son. Y le decía que por su energía se ve como un discípulo normal, para la próxima primero debe llamar a la policía. El prota lo observa y se pregunta quién es, qué carajos está diciendo, pero la discusión quedó allí ya que algo llamó su atención. Todo el lugar comenzó a temblar como si se tratara de un terremoto. El ladrón, quien ya se sentía mejor, acordó usar esa confusión para escapar, y en el momento siguiente comienza la carrera hacia la salida. En su huida pensaba que lo habían atrapado gracias a ese desconocido y que había tenido suerte de que se presentara esa oportunidad para escapar. Este es obligado a cambiar su ritmo ya que algo ha comenzado a emerger de suelo. Termina por ser un ciempiés gigantesco quien resulta ser una calamidad obviamente, y se sorprende ya que en ese tipo de lugares conocidos como zonas verdes no se ven calamidades. Este se anticipaba a escapar antes de que algo peor apareciera y pensando y presumiendo nuevamente dice que ni siquiera las calamidades podrían alcanzarlo. Pero para su mala suerte una de ellas se le aparece justo al lado, y es allí donde encuentra su final. Las personas allí fueron espectadores de lo que pasó. Y ante la mirada imponente de esta calamidad, se les acaba de dañar el día, los altavoces sonaban e informaban que los que pasaban no era un simulacro, una calamidad había aparecido y aquellos que no fueran aptos para pelear debían abandonar el lugar lo más pronto posible. Y que con la aparición de la araña reina el rango de peligro en el supermercado había ascendido a zona roja. Y mientras que los altavoces seguían sonando y las personas comenzaban a correr, un niño queda solo y queda a merced de una calamidad. Pero afortunadamente el prota llega y de un golpe logra subyugar a la calamidad. Este trataba de aconsejar al niño y asegurarse de que estaba bien, pero en ese momento se activaron sus piernas y solo dejó el polvo. Este se alegraba de que estuviese bien, y había algo que no le había en la cabeza, como había más calamidades que gente, ya que solo quedaba plantarles cara, se dirige hacia ellas y comienza a invocar a una serpiente, y que ya que había pasado un tiempo iba a hacer un poco de calentamiento.
Cambiamos de escena a un auto que se dirige al lugar. En él se encuentra Yang Wei, quien no se puede creer la noticia que le están dando. Le informan que en ese momento se ha presentado una calamidad en el mercado Bucheon. Él, un poco nervioso, le pregunta de qué calamidad se trata. Su subordinado le dice que según el informe se trataba de la reina araña. En ese momento a Yang Wei se le cayó el mundo y podemos decir que sintió algo de pánico, ya que ellos no pudieron exterminarla, por lo cual decidieron sellarla. A este le sorprendió que se haya liberado tan rápido. Y ese no era el único problema, ya que si antes acompañado no pudieron vencerla, se preguntaba que ahora cómo se encargaría de una calamidad de ese nivel él solo. Nos cuentan que luego de que las calamidades comenzarán a aparecer, la humanidad dividió a las calamidades en 6 niveles. Azul, el santuario puro de los dioses. Verde, seguro. Amarillo, precaución. Naranja, peligroso, por lo cual ante este nivel las personas normales debían buscar refugio. Rojo, quien gobierna las calamidades. Y negro, la destrucción de la humanidad. Por lo tanto, ya que la reina araña apareció en el mercado, ya ese lugar se ha convertido en una zona roja. Su discípulo le preguntó qué deberían hacer con ese supermercado. Él le dice que informe que lo mantengan como un caso confidencial. Y en su mente dice que no puede permitir que se sepa, ya que eso se convertiría en un dolor de cabeza si se riega la voz de que hubo muchos más daños porque no pudieron encargarse de esa calamidad. Le dice a su discípulo que le diga a los medios que toda la gente dentro del mercado murió, y que mande a los discípulos a enterrar el edificio por completo. Volvemos al mercado, donde las calamidades siguen saliendo. Y donde este despertado está condensando su maná para hacer una habilidad de área. Posa sus manos sobre el suelo congelándolo al tacto y a su vez congelando y eliminando varias calamidades. Se limpia el sudor y dice que no es rango S por nada. Uno de los cuerpos de estas calamidades comienza a agrietarse para que luego terminara liberándose del hechizo. Él se queda aterrado, ya que se habían liberado muy fácil. De la nada el prota aparece delante de él sosteniendo latas de refrescos y le dice que se vaya y no estorbe. El que se encontraba un poco aturdido, no se había percatado que el prota estaba delante suyo y se preguntaba en qué momento había llegado. El prota llama la atención de las calamidades y les dice que en vez de intentar comerse a la gente porque mejor no se comen eso, y comienza a lanzar sus latas y a darle a varias de ellas. Luego empuñando una daga a gran velocidad comienza a cortar una tras otra. Y dejando así un montón de cadáveres dice que así se ven más lindas. Tal muestra de genialidad dejó boquiabiertos a sus dos acompañantes. En ese momento comenzaron a llegar notificaciones de logro y se hizo notar un mineral, con el cual se podían adquirir habilidades y artefactos divinos. El prota pensaba que a pesar de tener una penalización que reduce su habilidad física no lo había hecho tan mal y que a ese ritmo podría ser más fuerte que cuando era uno de los santos. El rapado yacía allí un poco atónito procesando lo que acababa de pasar, ya que con sus ataques de rango S apenas si les había hecho daño, pero el prota por otro lado los había eliminado con facilidad. Los miraba mientras tenían una pequeña conversación, y se preguntaba de dónde había salido el prota. Y ahora mirándolo bien, cae en cuenta de algo. Y lo llama. Y le dice que no era de extrañar que tuviera un extraño presentimiento sobre él, y dando en el clavo le dice que él fue quien atacó a sus discípulos. Claramente esto era verdad, cosa que lo hacía sentirse tan avergonzado que se quedó sin qué decir. Para que acto siguiente darle un pa fuera mi loco diciéndole que se callara. Y que como se había enterado, ya que más daba ya sabía mucho. ¿Será este el fin del calvo? Descúbranlo en el próximo capítulo de Dragon Ball Z. El próximo capítulo de Dragon Ball Z será... ¡Muere un orgulloso Saiyajin! El rapado le dice que como no lo iba a saber, él llevaba la ropa y la placa del discípulo que fue atacado. Y además en su camisa aún llevaba la insignia, que es un artefacto de rango S que solo les dan a los discípulos de Géminis. Y erróneamente le amerita la fuerza mostrada anteriormente a la bendición de esa insignia, pero el prota que no se había enterado de que tenía eso encima se la quita, y luciendo un poco asqueado dice que eso parece basura y la hace pedazos. Al ver lo que el prota había hecho casi le da un infarto y le pregunta que por qué había hecho eso, acaso estaba loco. El prota le preguntaba que de qué artefacto hablaba, eso solo era un puro adorno, más bien habían sido estafados por aquella bruja.
Una calamidad aparece de la nada y los interrumpe. Su sola presencia puso tenso al prota y puso a temblar a los demás a su alrededor. Era nada más y nada menos que la calamidad de rango rojo, la reina araña, quien perseguía a los civiles del supermercado, quienes corrían despavoridos intentando escapar. ¡Chupita te quiere matar! ¡Corre, no mires atrás! El prota la mira, y sin pensar deja lo que está haciendo y se lanza hacia ella, y a toda velocidad en busca de su encuentro. Le lanza un puñetazo y le dice que se vaya a la mierda. Ese golpe la manda a volar, y eso que está bien pesada y la deja quietecita. Los presentes quedaron paralizados ante esta exhibición de fuerza. Este discípulo pensaba que eso era una locura. Él cargó delante de la reina sin ningún artefacto divino. Al mismo tiempo, sus pensamientos son interrumpidos por una llamada telepática, que le decía a todos los discípulos de Géminis abandonar el supermercado. Especialmente estos dos, quienes creo que eran los únicos discípulos de esa constelación allí presentes. El rapado pensaba y sabía claramente de quién era esta voz, era del capitán del cuadro divino, Choi Sun-yup. El rápido atiende y se presenta. El capitán les dice a ellos dos que abandonaran ese lugar inmediatamente, ya que algunos discípulos de Aries van a enterrar el edificio entero. Aquí alcanzamos a ver que el cierre del edificio ya casi estaba completo. Este les dice que Yang Wei va para allá personalmente, y no tenían manera de detenerlo. Además, la reina araña es algo que Yang Wei no pudo subyugar. Por eso esos tipos están tratando desesperadamente de ocultar la verdad, ya que sería un problema si se descubre algo como eso. Y le dice directamente al que tiene la habilidad de teletransporte que le prestaron, debe apresurarse a buscar a Cheon Sun-jae, o sea el pelirrojo, deben salir de allí. Le pregunta si solo deben salir ellos dos y se pone a mirar preocupado todo el panorama, como todas las personas allí presentes y las criaturas que no dejaban de aparecer. El capitán le pregunta si había algún problema, y cínicamente le dice que no había ningún problema. Hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a las personas que comparten mis vídeos. Eso ayuda a que lleguen a muchas más personas. Saludos de mi parte a todos mis seguidores y mis futuros también. Muchas gracias. Chao. Eso es todo, amigos.